De poder traer la palabra en esta poderosa tarde. Bendito Dios, aleluya. Y sin más preámbulo, mi hermano y mi hermana, yo le invito a que por favor tome su Biblia y vaya al libro de los Hechos. Bendito Dios. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso del 16 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Mi alma adora al que vive para siempre. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 16 en adelante. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al que vive, gloria al que vive. Mi alma le alaba, mi alma le bendice, Padre. Gracias, gracias, Padre. Bendito sea el Dios del cielo. Mi alma le glorifica, mi alma le adora, Padre. Oh, gloria al que vive. Hechos capítulo 17, verso del 16 en adelante. Amén. Gloria al nombre de Jesús, y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando y vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos. Bendito y amoroso Padre eterno que mora en las alturas, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en esta preciosa tarde, Padre, le doy gracias, Señor amado, por la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Gracias porque los ha traído con bien, bendito Jesús, porque los ha guardado hasta este día, Padre eterno, en esta hora, bendito Dios. Yo me dispongo en sus manos, Señor amado, sabiendo que solamente soy un instrumento, un medio, Padre eterno, a través del cual usted puede hablar a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor amado. Yo le pido que esa palabra de vida pueda fluir con libertad, Padre, con poder, que sea una palabra que pueda edificar a cada uno de mis hermanos y que supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, Padre eterno. Desde ya le doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado,
y reciba todo el honor por los siglos de los siglos. Padre, si hay algo también que se quiera oponer, que su palabra sea predicada, Señor, en esta hora sea removido todo aquello y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, pero que sea su Espíritu Santo ministrando nuestros corazones para la gloria solamente suya. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano y mi hermana. Bendito Dios, aleluya. Y en esta preciosa tarde vamos a hablar bajo el tema al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Como leíamos en la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, mis hermanos, vemos otra de las anécdotas, otra de las vivencias que el apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios que hemos conocido, las grandes proezas que Dios hizo a través de su vida. Él estaba predicando nuevamente en una tierra que no era la suya. Dice la palabra del Señor que se encontraba en Atenas, Grecia. Gloria sea el nombre de Jesús. Una tierra donde generalmente por aquel tiempo era el centro cultural, Grecia. Era el pináculo de la sede de la filosofía. Dice que la palabra que era un nombre donde había mucha historia humana, dice, como incluidos aquellos hombres conocidos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Quizás muchas veces hemos escuchado sobre ellos. Era una tierra muy famosa, muy conocida, porque se dice que en esta tierra algo que le llamaba la atención a la gente era escuchar sobre algo nuevo. Dice la palabra de Dios que la gente no se interesaba en otra cosa sino en escuchar algo nuevo, algo que ellos no habían escuchado. Bendito Dios. Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, llega a esta tierra por dirección del Espíritu Santo. Y dice que cuando llega a esta región, una de las cosas que le causó impacto y dice que causó en su espíritu que se enardeciera, era que vio que aquella tierra estaba completamente entregada a la idolatría. Aquella tierra tenía dioses por doquier. Adoraban muchas imágenes, muchos dioses, porque creían en la antigüedad que habían dioses que controlaban ciertos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, unos pensaban que había un dios que controlaba los truenos, o había otro dios que controlaba las aguas, o había otro dios que controlaba la tierra. Bendito Dios. Por lo tanto, aquella gente adoraba a todos estos dioses y los reverenciaba, de tal manera que según ellos creían que eran una realidad. Y el apóstol Pablo, viendo estas cosas dentro de su espíritu, algo que él sentía era una tristeza, un dolor, una angustia al ver toda la gente que ella creía todas estas cosas como que si fuesen una verdad. Y dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, como él tenía por costumbre, él viajaba a las sinagogas que se encontraban en esa área. Y dice que llegaba y predicaba el evangelio de Jesucristo a través de las palabras. Y todo lo que él había aprendido y el testimonio de Jesucristo a los judíos, a sus contemporáneos en aquella área. Pero una de las cosas que sucedía era que siempre cuando él predicaba entre su pueblo, él encontraba mucha oposición. La palabra de Dios dice que a veces encontraba judíos que eran un poco más nobles que otros, que escuchaban la prédica del apóstol Pablo e indagaban las escrituras para ver si lo que él les explicaba y lo que les predicaba era la verdad. Y muchos creían a la palabra del Señor porque por la gracia y misericordia de Dios, con todo y eso siempre Dios seguía tratando con su pueblo de alguna u otra manera, bendito Jesús. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios de misericordia, bendito Jesús. Aunque Dios sabía que el pueblo judío se había endurecido su corazón de tal manera que Dios había decidido de alguna manera alejarse un poco de su pueblo y comenzar a tratar con el pueblo gentil, es decir, con las naciones exteriores que no tenían nada que ver con Israel. Con todo y eso, Dios de alguna manera trataba con alguno que otro judío para poder salvarlo, porque esa es la voluntad del Padre, salvar las almas. Gloria sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que, como leíamos, bendito Dios, en aquella tierra llena de idolatría, bendito Jesús, y de engaño por aquellas enseñanzas, Pablo comenzó a predicarle también a la gente. Pero dice que cuando él caminaba entre sus monumentos, cuando caminaba entre sus templos, le llamó algo la atención. Y es que dice que uno de esos templos tenía una inscripción, la cual decía: al Dios no conocido. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, de la mente de Cristo y de esa sabiduría que solamente Dios puede dar al hombre, dice que a través de esa inscripción Dios comenzó a ministrar su vida, y a través del apóstol Pablo comenzó a hablar Dios a aquellas personas.
hacerles un llamado de que Él les iba a hablar sobre Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel único y verdadero Dios al cual se le tenía que dar toda la alabanza y toda la adoración. Me llama la atención porque hoy en día no es muy diferente, no difiere mucho a nuestros tiempos, porque generalmente cuando nosotros muchas veces vamos a predicar allá a la calle, generalmente pasa lo mismo. La gente tiene sus propias creencias, muchos tienen sus propias religiones, como lo decía la Escritura, porque el apóstol Pablo le decía una cosa, algo que él miraba es que estas personas eran muy religiosas, gloria al nombre de Jesús, y creían en lo que ellos ya les habían enseñado. Lo mismo acontece en estos tiempos. Hay muchas personas allá afuera que ya tienen su propia religión, porque a lo mejor sus padres se lo han venido enseñando de generación en generación como una costumbre, como una forma cultural de pasar aquel legado que recibieron de sus antepasados. Era lo mismo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, lo que sucede en este tiempo. Y cuando muchas veces nosotros le predicamos a la gente allá afuera, de la misma manera muchas personas a veces se quedan viendo y escuchando como con cierta curiosidad a ver qué es lo que uno les va a hablar. Muchas personas quizás ya han escuchado y ya de lleno retroceden y ya no quieren escuchar sobre la palabra de Dios. Como lo que aconteció aquí, hay muchas, cuando usted lee más adelante, vemos que luego de eso el apóstol Pablo recibe una gran oposición cuando él comenzó a predicar sobre Jesucristo. Pero algo muy importante que quiero que nos enfoquemos es que no solamente esto ocurre en aquel tiempo de la antigüedad, ni solamente ocurre allá afuera en las personas que no conocen de Dios, sino que también muchas veces y tristemente esto ocurre dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque mucho cristiano evangélico puede venir a la iglesia y puede hacer todas aquellas cosas que parecen como que él es un seguidor de Jesucristo o ella es un seguidor de Jesucristo. Pero muchas veces lo que estamos haciendo, como dice la Escritura, es solamente estamos viviendo una religión. Dice la palabra de Dios que el altar de Dios en nuestras vidas es nuestro corazón. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos como aquel templo que vio el apóstol Pablo con aquella inscripción? Que nosotros decimos que adoramos y glorificamos al Dios vivo, pero muchas veces nuestro corazón dice todo lo contrario, tiene aquella inscripción que dice al Dios no conocido. Porque muchas veces venimos a la iglesia del Señor, venimos a cantar alabanzas, a cantar y glorificar a Dios, nos venimos a las reuniones, escuchamos la palabra de Dios, sabemos y hemos escuchado muchas cosas a través de Dios y de Jesucristo, su Hijo amado, qué es lo que ha hecho por nosotros, pero muchas veces no le conocemos a Dios. Sabemos de Dios porque nos lo han hablado a través de las prédicas, porque lo hemos visto quizás en un YouTube, o porque lo hemos oído por ahí o lo hemos leído por ahí, pero no le conocemos personalmente a Dios como tal. Amén. Muchas veces nosotros en nuestros corazones tenemos esa misma inscripción. Adoramos a un Dios que no conocemos completamente. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible que no conozcamos a Dios? Si yo leo la palabra, yo escucho la palabra constantemente, yo vengo a la iglesia, yo sé qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús, pero muchas veces no solamente basta saber o escuchar de aquel Dios que nos ha salvado, sino conocerlo. Porque cualquier persona, cuando usted lo vea de esta manera, le puede hablar de cualquiera de sus vecinos. Yo puedo venir a hablarle de cualquiera de mis vecinos a usted. Yo le puedo decir muchas cosas y muchos detalles importantes de esa persona. Usted no conoce a esa persona, pero yo le doy a conocer ciertos detalles. Y usted se hace una idea de cómo es esa persona y usted dice, oh, aquella persona es ciertamente mala, así o asá. Y se hace una idea, pero no es como que usted mismo trate con aquella persona. Como que usted mismo se dé el tiempo para conocer a aquella persona y pueda sacar su propia conclusión. Amén. No podemos muchas veces basarnos a solamente lo que dice la gente o lo que dice el predicador o lo que escucho por ahí que dicen de Dios, sino qué es lo que Dios me dice a mí directamente cuando yo le busco. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Es por eso que es importante que nosotros nos tomemos el tiempo de conocer a Dios, para que no estemos cayendo en el mismo error de aquella gente
que estaba detrás de la idolatría. Porque muchas veces pasa también eso, dentro del pueblo del Señor, quizás ya no vamos a adorar imágenes, quizás ya no vamos a adorar muñecos como lo adoraban en la antigüedad, pero muchas veces adoramos a los hombres, idolatramos a los hombres, idolatramos predicadores, idolatramos gente dentro de las iglesias, idolatramos cantantes dentro de la iglesia, porque no hemos conocido a Dios, que realmente la palabra de Dios dice que todos somos consiervos, todos somos iguales, pero muchas veces nos vemos como que unos son, como que fueran, wow, algo totalmente diferente, algo más grande que nosotros. Y es que Dios se glorifica de una manera muy grande a través de diferentes personas. Hay ministerios sumamente grandes y preciosos y que hace grandes maravillas Dios a través de ellos. Pero tenemos que entender que eso lo hace Dios y no los hombres. Detrás de cada gran ministerio y cada gran proeza que hacen estos hombres y mujeres de Dios, es Dios que ha venido trabajando detrás de sus vidas. Algo ha tenido que hacer Dios a través de ellos, que ahora en día lo que vemos, ese fruto, es la obra del Señor Jesucristo. Pero es necesario que le conozcamos a Dios personalmente. Los atenienses eran supersticiosos y creían en poderes sobrenaturales que intervenían en el mundo gobernado por las leyes naturales. Dice la palabra, dice por ahí los estudiosos que por lo menos reconocían la existencia de un ser que estaba más allá de su capacidad para entender quién había hecho todas las cosas. De este modo Pablo tuvo la oportunidad de presentarles a Dios, nuestro Creador. Porque la gente de alguna manera quizás no lo conozca a través de la palabra de Dios, pero Dios les ha dado una conciencia. Y cuando miran todas las cosas que han sido creadas, ellos tienen que pensar y darse cuenta. Alguien con un poder superior, un ser supremo, tuvo que haber hecho todas estas cosas. Porque hay cosas que tienen un orden tan perfecto que no pueden pasar porque sí. Yo sé que hay muchas personas, muchos científicos que enseñan que las cosas pasaron de repente porque sí, como el Big Bang, esas teorías, o como que el hombre viene de la descendencia de los monos. Pero dígame usted, si así fuera, usted entonces todavía tendría monitos y no tendría sus propios hijos, ¿verdad? Si de verdad nosotros viniéramos así como dicen los científicos, como dice la ciencia. Amén. Pero realmente no, nos damos cuenta, quizás a los que no le servíamos antes a Dios, con todo y eso nosotros sabíamos que había un Dios. No entendíamos cómo era este Dios o el propósito que Dios tiene con el mundo o con las personas. Porque esa es la pregunta de toda persona. ¿Cuál es el propósito de que yo esté en este mundo? ¿O por qué yo estoy vivo? ¿O a qué es lo que yo vine? ¿Por qué Dios me hizo? Son preguntas que yo he escuchado muchas veces o que quizás yo me hice en el pasado cuando no servía a Dios. Pero es porque tenemos esa conciencia. Dios nos ha dado esa conciencia de que Él ha creado todas las cosas, que quizás no sabíamos cómo hasta que venimos a los pies del Señor Jesucristo. Y hemos escuchado cómo Dios ha venido haciendo tantas maravillas desde el principio, como lo dice el libro de Génesis. Pero no solamente es importante escuchar sobre lo que Dios ha hecho en la creación, sino conocer al Dios de la creación, conocer al Dios que me creó. ¿Sabe que hay una cosa que me llama mucho la atención? Aquella esclava, Agar, aquella esclava que tenía Sara, la mujer de Abraham. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham tuvo un hijo con la esclava y el niño crecía, dice que la esclava miraba de menos a su señora, a Sara, porque ella era estéril y no tenía hijos con Abraham, y ella le había dado un hijo a su señor, a Abraham. Y dice que por causa de esto, dice que Sara se enfurecía y le dolía en su corazón y se irritaba. Y dice que por causa de esto, dice que un momento vino y le dijo a Sara: vente, vamos a hablar, Abraham, vamos a sentarnos. Mira que esta mi esclava me anda haciendo sentirme mal porque yo no te he dado hijos y me mira de menos. Amén. Y dice que llegó a la conclusión que ya no la quería ver a la esclava. Y cuando él escuchó esto, dice que a él le pareció muy grave porque era su propio hijo. Como cualquier padre, ¿no? ¿Quién quiere que le quiten a su hijo? Especialmente él era un hombre que siempre había anhelado tener un hijo.
Y la palabra de Dios dice que recibió palabra de Dios y le dijo que no temiera lo que Sara, su mujer, le decía. Que tenían que echar a Agar y a mandarla con su hijo, con Ismael, fuera. Porque Dios le iba a dar un hijo a través de su propia mujer, de Sara. Entonces dice que cuando esto se llevó a cabo y se despidió Abraham de su hijo Ismael y echaron a Agar del campamento de Abraham, dice que Agar, afligida en medio del desierto, cuando se le acabó la provisión, dice que comenzó a afligirse y a llorar, y dice que su niño lloraba porque no tenía que darle, porque estaba en medio del desierto. Y dice la palabra de Dios que ella, como no sabía qué hacer en su desesperación, puso a su hijo por ahí. Dice que ella se fue a una larga distancia para no verlo como él moría de sed y de hambre, porque ella no tenía nada que darle. Y dice que en ese momento de desesperación, ella escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y le dijo que por qué había dejado al niño llorando así. Que los llantos, los lamentos de ese niño habían sido escuchados por Dios en el cielo. Gloria al nombre de Jesús. El clamor de ese niño había sido escuchado por Dios. Y que Dios no los iba a dejar perecer, porque Dios también tenía propósito con ese niño. Y le mandó a la esclava a Agar recoger su hijo. Y dice en la palabra de Dios que en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y ella pudo ver que había un pozo de agua para darle de beber a su hijo. Y en aquel momento dice que aquella mujer entendió algo y dijo, y nombró aquel pozo, este se ha llamado el pozo del viviente que me ve, del Dios que me ve. En aquel entonces aquella mujer esclava, yo me imagino que había escuchado que Abraham, su señor, adoraba a un Dios todopoderoso, pero ella no sabía quién era este Dios. Ella escuchaba que Abraham le temía a ese Dios que se le había aparecido y que hacía todo lo que ese Dios le decía, pero ella no sabía quién era ese Dios. Pero en ese momento ella conoció por sí misma aquel Dios al cual temía Abraham. En aquel momento aquella mujer dejó de tener en su corazón aquella inscripción al Dios no conocido, porque tuvo un encuentro personal con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesucristo? El objetivo de Dios es darse a conocer a toda la humanidad. Por eso, desde que Jesucristo ascendió a las alturas, a la diestra del Padre, uno de los mandamientos que le dio a todo su pueblo es ir y predicar el evangelio a toda criatura y enseñarle todas las cosas que os he mandado, que las guarden. Porque el objetivo de Dios era que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo, el cual murió por cada uno de nosotros. El objetivo de Dios ha sido revelarse. Dice la palabra de Dios que Dios en la antigüedad se reveló a Abraham como el Dios todopoderoso, pero no le dijo su nombre. Después dice que cuando se reveló a Moisés y lo llamó en el monte Sinaí, entonces dice que se reveló como una zarza ardiente que no se consumía, y le dijo que su nombre era el gran yo soy. Y le preguntó Moisés, entonces ¿qué le diré a tu pueblo? Si me envías y me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Les dirás, yo soy, el gran yo soy te envía. Ahí se volvió a dar a conocer de una manera diferente a través del pueblo de Israel. Pasaron muchos años, Dios le dio las leyes, los 10 mandamientos, la ley moral como la conocemos. El pueblo de Israel, con todo y eso, no pudo conocer a su Dios en esa intimidad que él quería que lo conocieran. Dios se reveló, hizo grandes proezas, caminó con ellos por 40 años en el desierto, les dio la victoria, les dio la tierra prometida por herencia, pero ellos no le conocieron. Entonces después dice que pasó mucho tiempo. Y luego de esto Dios se revela de una manera diferente, pero no solamente para su propio pueblo, sino ahora para toda la humanidad.
descendió el Salvador del mundo. El Mesías llegó a la tierra. La promesa del ungido de Jehová se cumple. Y nace aquel niño, el Hijo del Altísimo. Emmanuel, Dios con nosotros. Nace entre nosotros y se revela Dios mismo para que sea visible a los hombres. Porque dice la palabra de Dios que tomó un cuerpo físico como nosotros. Se hizo como siervo, dice la palabra de Dios. Tomó forma de siervo como nosotros. Se sujetó a todo lo que nosotros estamos sujetos, a nuestras debilidades, nuestras dolencias, para padecer así como nosotros, pero dice que la diferencia de él, que él fue sin pecado. Y se dio a conocer de esa manera al pueblo de Israel. Con todo y eso el pueblo de Israel no le conoció. La palabra de Dios dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero con todo y eso la palabra de Dios se comienza a predicar, corre la palabra del Señor en medio de las naciones, las personas se comienzan a salvar, comienzan a reconocer que hay un Salvador, que hay un Dios verdadero, que no es una imagen, que no es una figura humana como se lo había imaginado el hombre en la antigüedad, sino que es un Dios que está allá en el reino de los cielos, que mandó a su propio Hijo en carne y hueso para revelarse a nosotros. Se reveló. Se dio a conocer. Hoy en día es ese Jesucristo que todavía se sigue predicando dentro de nuestras iglesias y allá afuera en las calles. Habrá mucha gente que quizás ya ha escuchado de Jesucristo, pero que todavía no le conoce. Hay gente todavía dentro de nuestras iglesias que sigue escuchando sobre Jesucristo, pero que todavía no le conoce. El llamado del Señor en esta tarde es que no solamente seamos oidores de aquel Jesucristo que tanto se ha hablado, que murió en la cruz del Calvario, que no solo vengamos a escuchar de aquel Jesucristo que dice la Biblia que un día vendrá de repente en un abrir y cerrar de ojos, que no solamente escuchemos de aquel Jesucristo que dice la palabra que vendrá por segunda vez a la tierra, pero sin relación con el pecado, para darle el pago a todas las naciones conforme a sus obras, sino que Dios quiere ahora que conozcamos a Jesucristo, pero de una manera personal, como un Dios personal que podemos alcanzar. El apóstol Pablo le decía, como dicen vuestros poetas, nosotros somos en Él, nos movemos en Él, vivimos por Él, porque Dios sostiene todas las cosas. Dios es el que le da el hálito a todo ser viviente. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces las cosas las miramos de una manera literal, de una manera física, de una manera como se nos ha enseñado en este mundo. Pero como dice la palabra de Dios, es simplemente porque Dios en su misericordia le ha placido que todavía estemos respirando hasta este mismo día, en este mes de junio del año 2022. Es porque solamente en la misericordia de Dios estamos vivos. No es porque estemos sanos, no es porque nosotros nos cuidamos o porque somos cuidadosos cuando andamos por ahí en la calle o porque somos precavidos. Eso es muy importante, pero es la gracia de Dios, es la cobertura de Dios que está sobre nuestra vida. Dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están sobre nosotros en todo tiempo. Y la misericordia de Dios es para hacernos bien y no mal. Por eso le decía Dios al pueblo de Israel: yo tengo pensamientos y pensamientos de bien y no de mal. Dios se lo tenía que decir al pueblo de Israel porque ellos estaban confundidos y no entendían. Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel en un momento que estaban en cautiverio en Babilonia porque habían sido muy rebeldes a la palabra de Dios. Porque Dios les había venido hablando por muchos profetas por mucho tiempo que se volviesen a Él y ellos nunca se volvieron. Entonces tuvo que venir el destierro de su tierra y los llevaron cautivos a otra nación. El pueblo estaba confundido en una tierra que no les pertenecía, en medio de gente extranjera que no hablaba su lengua. Y Dios tuvo que hablarles y decirles: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para cada uno de ustedes, para darles el fin que vosotros esperáis. Ellos estaban anhelando algo y Dios les dice: lo que ustedes anhelan es lo que yo les quiero dar. Esos son mis pensamientos. Pero ellos tenían que conocer a Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con ellos?
Porque algo que le pasaba al pueblo de Israel es que nunca conocieron a su propio Dios. Escucharon de Dios. El único que conoció a Dios verdaderamente como tal fue Moisés. La palabra de Dios dice que no hubo un otro como Moisés. Porque generalmente Dios le hablaba a profeta por sueños o por visiones, dice. Pero con Moisés hablaba cara a cara como su compañero habla con su otro compañero. Moisés le logró conocer de tal manera tan íntima como ninguno en el pueblo de Israel. Tanto fue que él pasaba con Dios que se le pegaba lo de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios, el Dios que tenemos, un Dios lleno de gloria, de poder, de resplandor. Moisés cuando bajaba de aquella montaña dice que le brillaba la cara. Parecía como que era Dios. El mismo pueblo se asustaba cuando lo miraban a Moisés. Porque él conocía tanto de Dios que se le pegaba lo de Dios. Tenía parte de Dios en él. En él estaba el espíritu mismo del Dios viviente, de aquel Dios que se le había representado en aquella zarza ardiente. Eso es lo que Dios quiere ahora en día, que no solamente escuchemos lo que nos dice el predicador, o que solamente escuchemos lo que nos dicen por ahí muchas veces en una prédica en YouTube, sino que Dios quiere que nosotros conozcamos a Dios por nuestra propia experiencia. Que lo que nosotros hayamos vivido con Dios, que digamos, yo sé que Dios es real porque yo estaba en esta situación, pero Dios me sacó de esto. Que usted pueda predicarle a alguien y darle testimonio, no te preocupes que Dios te va a sacar de eso porque yo estaba en una situación similar, pero Dios me ayudó, Dios no me abandonó, Dios estuvo ahí conmigo. Eso es lo que va a demostrar que usted conoce a Dios, porque usted ha experimentado con Dios. Muchas veces nosotros no queremos pasar por situaciones, llega la enfermedad y a veces nos afligimos, cualquiera se aflige con la enfermedad. Pero en ese momento también Dios se puede revelar como aquel Dios que se reveló en el pueblo de Israel, tu Dios sanador. Usted no va a conocer a un Dios que sana si no deja que Dios se glorifique en medio de aquel quebrantamiento físico. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo le puedo decir que conozco a un Dios sanador, porque hubo un tiempo que yo estaba enfermo. Yo no sé si alguien aquí conoce, pero hay ciertas enfermedades que no se pueden curar, solamente se pueden tratar. La medicina no las puede curar todas, solo las puede tratar o controlar de alguna manera. Ejemplo, tenemos la diabetes. Todos sabemos que la diabetes es algo que no se puede sanar. El hombre lo que hace es controlar esto con medicamentos. Tenemos la presión arterial. Es otra enfermedad o otro padecimiento que no se puede sanar por el hombre. Solo se puede controlar. Pero para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque yo sé que era lo que era tener presión arterial alta. Yo sé lo que era estar enfermo del corazón. Yo sé lo que era sentirse de pronto cansado y quedarme sin aliento, sentir que por poco a veces me desmayaba. Eso era horrible, a veces sentía que me iba a morir de un día para otro, de un momento para otro. Y solamente el que lo vive sabe lo feo que se siente eso. Y de pronto a veces tenía la presión arterial alta y sentía que la cabeza como que era un globo que me iba a explotar. Y a veces la tenía tan baja por la medicación porque sentía que me iba a desmayar, que no tenía fuerza y que ya no podía ni respirar. Y me dolía el pecho. Pero solamente eso lo sé porque yo lo viví y el que lo está experimentando. Pero yo le puedo decir una cosa, el doctor solamente me daba esta medicina y me decía esto te va a ayudar y tienes que tomártela a cierta hora, que no se te pase, no se te olvide. Tienes que tener un horario y tienes que cuidar tu alimentación y esto y aquello. Pero eso no me sanaba. Solo me ayudaba a controlar más o menos mi padecimiento. Una vez Dios me reveló unas cosas que están por suceder en el futuro. Situaciones que vienen muy difíciles para la tierra. Sueños tremendos que yo miraba y que al principio no comprendía, pero yo preguntándole a Dios respecto a estas cosas, una de las cosas que Dios me decía era que son cosas que van a pasar en el futuro.
que están prontas a pasar y que había que prepararse. Y yo me recuerdo que le dije: Dios, yo creo en estas revelaciones que me ha dado, pero una cosa le quiero pedir, Dios, le decía yo, y es que yo no quiero llegar a ese tiempo y tener que estar dependiendo de la medicina. Porque ¿qué va a pasar en ese momento que vengan estas situaciones y yo no tenga esa medicina a mi alcance? Y yo le dije a Dios: Dios, yo quiero que me sane. Porque yo he leído en su palabra que dice que por sus llagas ya hemos sido curados. Y yo me recuerdo que Dios puso en mi corazón meterme en un ayuno. Y yo ayuné. Y me recuerdo que me separé. No es recomendable por un doctor que usted haga un ayuno cuando usted tiene un padecimiento como el que yo tenía. Porque si usted toma la medicación, le puede causar un mayor efecto el medicamento más fuerte si usted no come. Y tampoco se la podía dejar de tomarla porque también su presión arterial subía demasiado y era muy peligroso. Pero algo que puso en mi corazón Dios es que tenía que hacerlo. Que tenía que confiar en Él, que tenía que tener la esperanza de que Dios iba a hacer algo en ese ayuno. Me recuerdo que yo entré en ese ayuno, me separé para Dios y le dije: Señor, me voy a separar, lo voy a hacer porque yo quiero que por favor escuche mi petición. Yo quiero ser sano, yo no quiero depender de un medicamento, yo quiero depender de usted. Y me recuerdo que me metí en el ayuno y dije: Señor, si he de morir, pues que sea en el ayuno, que sea ayunando, porque yo sé que me voy a ir con usted. Si he de quedar aquí, pues aquí, si me va a pasar algo, pues que me pase, pero al menos sea haciendo la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo que había un cierto temor, porque somos humanos, pero llegué y lo hice, y pasó el día, y después de ese ayuno, yo comencé a sentir como mi cuerpo ya no necesitaba tanto la medicación. Yo comencé a sentir que cuando comencé a tomar la medicación me bajaba demasiado la presión. Y yo decía: espérate, pero ven acá, me está bajando demasiado la presión, yo creo que ya tengo que ir disminuyendo la dosis. Y Dios me puso que tenía que disminuir la dosis y comencé a tomar la mitad de lo que yo tomaba. Y yo me sentía bien solamente con la mitad de lo que yo tomaba. De pronto pasó otra semana y yo sentía que lo que yo estaba tomando ya era demasiado, sentía que todavía me estaba bajando demasiado la presión. Y yo decía: bueno, siento que esto es muy fuerte, tengo que bajarle otra vez a la mitad de lo que estaba tomando, la cuarta parte. Y ya me sentía yo mejor ya solamente con eso, ya no me sentía mal. Hasta que llegó al punto que ya no me sentía bien tomando la cuarta parte del medicamento. Y yo me quedé con eso. Y entonces llegó un momento en que Dios puso en mi corazón: hasta aquí. Ya no tienes que tomarlo, porque ya estás sano. Para la gloria de Dios, hoy le puedo decir que yo no dependo de una medicina, sino solamente de la gracia y la misericordia de Dios. Y si algún día usted quiere comprobar lo que yo le digo, yo podría pedirle a mi doctora ese récord del medicamento que yo tomaba. Y hoy ya no lo necesito, para la gloria de Dios. Porque el Dios que servimos es un Dios real y verdadero. Un Dios que sana cuando usted se lo pide. Un Dios que sana cuando usted le cree y tiene confianza en Él. Amén. Así que si alguna vez usted está pasando por alguna situación, recuerde que tiene un Dios sanador. Y yo le puedo decir que es real porque lo hizo conmigo. Yo conocí a aquel Dios sanador en aquel día. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Bendito Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que tengamos un encuentro personal con Dios. Aunque todavía yo no puedo decir que ya conozco de Dios todo. Todavía estoy en el proceso de conocerle más. Todavía yo necesito acercar y pasar más tiempo con mi Dios para conocerle más. Mire lo que dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 9 verso 24. Mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Gloria sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Dios. Si alguien se va a alabar, si alguien va a creerse algo, que sé en que me conoce a mí, dice Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, yo puedo hacer aquello en el Señor. Dios hace muchas cosas a través de mí. Dios se glorifica de esta manera. Pero Dios dice, no, en esas cosas no te hagas grande. Si tú te vas a engrandecer en algo, que sea en conocerme a mí. Cómo yo soy, que conozcas mi carácter. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer y qué es lo que quiero que tú hagas? Jeremías dice que lo que le gusta hacer a Dios es juicio, justicia y misericordia. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Por eso es que es importante conocer a Dios y no solamente escuchar de Dios. Porque al escuchar de Dios sabemos lo que a Dios le gusta hacer. Pero cuando conocemos a Dios, entonces no solo sabemos que a Dios le gusta hacer, sino que también hacemos lo que a Dios le gusta hacer. Porque le conocemos. Hubo un tiempo en que venían y seguían a Jesús aquellos hombres religiosos de aquel tiempo, y le decían que tenían a un padre. Y Jesús les decía, si ustedes conocieran a aquel padre, a mí me amarían, pero vosotros no le conocéis. Porque perseguían a Jesús, querían matar a Jesús. ¿Cómo es que decían que tenían al Padre que tenía Jesús, pero querían matar al Hijo de Dios? Era porque aunque tenían la palabra de Dios, aunque escuchaban la palabra de Dios, no conocían a Dios. Aunque decía que tenían un padre, no conocían a ese padre. Porque ese padre es un padre lleno de amor, que quiere que nos amemos los unos a los otros. Por eso, si usted tiene algo contra su hermano, si usted está enojado contra su hermana, tiene que amar a su hermano o a su hermana. Tiene que perdonar a su hermano o a su hermana. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros como Dios nos amó. Porque tenemos que ser misericordiosos entre nosotros como Dios es misericordioso con nosotros. Si de verdad nosotros le conocemos, vamos a hacer lo que Dios hace con nosotros. No solamente escuchemos de aquel Dios, conozcamos verdaderamente a aquel Dios. No solamente vivamos con aquella inscripción al Dios no conocido en nuestro corazón, sino vivamos verdaderamente como que conocemos a Dios. Ya no vivamos como que hemos escuchado de Jesús. Sí, yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano evangélico, yo voy a la iglesia, yo soy pentecostal. Y sí, ahí se predica de Dios. No, que diga usted, yo conozco a Dios. Dios me rescató de esto, Dios me sacó de aquello. Dios me ayudó cuando yo estaba sumergido en este problema. Dios trató conmigo, me di cuenta que Dios es bueno. La gente me dio la espalda, pero Dios no me dio la espalda. ¿Usted sabe cuántas veces yo le he fallado a Dios? Y la gente por una media cosita le da la espalda a uno. Uno comete errores, uno falla y por esos errores la gente le da la espalda y se quiere olvidar como que si nunca lo conocieron. Usted puede hacer muchas cosas buenas y la gente se le olvida. Pero haga una sola cosa mala y a la gente no se le olvida. Ay, no, si hizo una cosita de esas, le digo que va a ser la noticia del momento por meses. Es que el hermano, mira lo que hizo. Pero Dios no es así. Conocí a aquel Dios. Cuando toda la gente, cuando uno se equivoca, le da la espalda a uno. Pero Él no me dio la espalda. Él no me abandonó. Él no me dejó. Él se quedó conmigo. Ahí yo conocí que Dios es un verdadero amigo. Mire lo que cantaba Danielito en la alabanza. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Y su nombre es Jesús. Y eso lo conoce usted cuando usted verdaderamente tiene una experiencia con Jesús. Es bonito cantar las alabanzas, pero qué bueno es verdaderamente ser amigo de Dios. Dice la palabra de Dios que en la antigüedad hubo un hombre que caminó con Dios.
Habían muchos hombres que no conocían a Dios y caminaban como ellos querían. Pero había un hombre llamado Enoc que caminó con Dios, dice la palabra del Señor. Y porque como caminó con Dios, dice un momento que de pronto Dios se lo llevó para el cielo. Porque Enoc conoció a Dios, su creador. Enoc no probó la muerte, fue arrebatado. Eso es lo que Dios quiere, que su iglesia le conozca, porque Él ya viene a arrebatar a su pueblo. Pero para que Él arrebate a su propio pueblo, Él tiene que conocer quiénes son suyos. Él tiene que conocer su propia propiedad. Por eso dice la palabra que Él vendrá a tomarse a sí mismo. Él vendrá a traer a aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Porque ellos son conocidos de Dios y ellos conocen a Dios. Por eso dice también la Escritura en aquel tiempo, hablando de una parábola, que habrá un tiempo donde Dios le dirá a algunos: apartaos de mí porque yo no os conozco. Porque hay mucha gente que aunque venga a la iglesia, no le conocen. Por eso tenemos que procurar conocerle, conocer quién es verdaderamente Dios. No solo vengamos por venir, aprovechemos el tiempo y conozcamos a nuestro Creador. ¿Cuántos quieren conocer más a su Dios? Si se lo va a dar al Señor, déselo bien, porque no es para mí, es para Dios, para Él. Es para Él. Eso es lo que hay que hacer, conocer más a nuestro Dios. Dios necesita que le conozcamos. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios necesita que tengamos ese anhelo por conocerle. Mire lo que dice esta escritura también. Esta se encuentra en Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Dios no pide grandes cosas. Dios no pide que haga grandes sacrificios. La palabra de Dios dice que para Dios lo más importante es la obediencia que los sacrificios. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no somos obedientes, no le conocemos a Dios. Porque Dios lo único que quiere de nosotros es obediencia. Eso es lo que muchas veces Dios me dice a mí: yo lo único que quiero es que seas obediente. Eso es todo. Los que tenemos hijos, no le pedimos mucho a nuestros hijos. Muchas veces lo único que pedimos es que sean obedientes. Que sean obedientes. Y ya con eso, ya estamos contentos con ellos. Lo mismo es Dios, como nuestro Padre. Lo único que desea es que seamos obedientes a su palabra, a lo que Él ya nos ha hablado y nos ha enseñado. Que seamos obedientes a Dios. Que nos amemos, que nos cuidemos, que nos respetemos. Que no nos tratemos mal entre nosotros, porque todavía nos pasa, todavía nos tratamos mal. La palabra de Dios que a veces dice que tenemos que amarnos con un verdadero amor, ágape, un amor fraternal. Tenemos que amarnos de verdad, no nos veamos mal, no hablemos entre nosotros. Si conocemos a Dios, vamos a hacer estas cosas. Nos vamos a amar, nos vamos a cuidar entre nosotros, nos vamos a guardar la espalda entre nosotros. Si le conocemos de verdad. Gloria sea el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. A veces toca hacer un alto, mis hermanos y hermanas. A veces toca detenernos y preguntarle a Dios cómo vamos caminando. Dice el libro de Proverbios que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Exactamente. A nuestra manera de ver las cosas, como estamos viviendo, parece que vamos caminando bien delante de Dios. Aparentemente todo está bien. A veces
toca hacer un alto y decir, como dice Jeremías, detenernos en el camino y preguntarle a Dios por el verdadero camino, por la senda antigua. ¿Será que yo estoy caminando como se supone que dice Dios que tengo que vivir? ¿O si yo estoy caminando como creo que dice la palabra de Dios que hay que caminar y vivir? Porque esto no es como yo crea, o como yo piense, o como piensa mi hermano, o como piensa mi hermana. Es como dice Dios que hay que vivir. Es como dice el Dios que ahora se supone que tenemos que conocer. Tenemos que preguntar, tenemos que parar, tenemos que detenernos y decirle, Dios, ¿verdaderamente estoy viviendo como se supone que tengo que vivir o no? Y si estamos mal, mis hermanos, pues Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dios está dispuesto a arreglarnos, a trabajar en nuestra vida, a levantarnos. Si caímos, Dios quiere levantarnos. Pero Dios quiere que caminemos bien, que no caminemos solamente por caminar, que no lleguemos a la iglesia solamente por llegar, sino que caminemos de la manera correcta. Que caminemos en el camino que Dios ya diseñó y trazó para nosotros. Que caminemos en el diseño de Dios. ¿Sabe que Dios tiene un diseño para cada uno de ustedes? Porque Dios tiene un propósito diferente para cada uno de ustedes. Pero muchas veces nosotros queremos caminar conforme al diseño de otro hermano o de otra hermana. Esa es otra cosa. Usted no puede caminar según el diseño de otro. Dios tiene un diseño para usted mismo. Pero ¿cómo va a saber el diseño que Dios tiene para usted? Pues usted tiene que buscar a Dios para que Dios se lo diga a usted. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para usted? Usted tiene que buscar a Dios y conocer a Dios para que Dios le revele el propósito que tiene con usted, para que Dios le revele el propósito de Dios en el cual usted tiene que caminar. Cuando usted camine en el diseño y en el propósito de Dios, entonces Dios se va a glorificar. Hay gente que Dios que camina en el diseño de otros y Dios se glorifica, pero no llegan a su potencial porque no era el diseño para ellos. Hay gente que ve, que dice, wow, yo quisiera cantar y adorar como la hermanita, porque ella canta bien hermoso y qué bueno es adorar a Dios y todos tenemos que adorar a Dios. Pero a veces Dios quiere hacer otra cosa también en nuestra vida, diferente. Porque por eso dice la palabra de Dios que Dios en la multigracia forme, en la multiforme gracia de Dios, Él se glorifica en medio de nosotros. Dios se glorifica a través de uno en los cánticos. Dios se glorifica a través de otro en la palabra. Dios se glorifica a través de otro en la dirección. Dios se glorifica de muchas maneras. Dios se glorifica a través de otros a medio de la intercesión. Pero Dios se glorifica cuando estamos en el propósito de Dios. Cuando conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Y una cosa que el enemigo va a querer hacer es que no vivamos conforme al propósito de Dios. Hay que caminar y vivir el propósito de Dios. Dios se va a revelar a nosotros, pero el diablo se va a levantar para que no viva conforme a ese propósito. Pero ¿sabe qué? Cuando se levante el diablo, pelee más duro y camine más en ese camino. Donde hay oposición, cuando usted está haciendo algo para Dios y hay oposición, tenga por seguro que ahí está la confirmación de que está haciendo las cosas bien. Cuando hay oposición de parte del enemigo, entonces usted está haciendo las cosas bien delante de Dios. Hay que caminar conforme al propósito del Señor. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Por eso dice, más alabes el que hubiese de alabarse en conocer a nuestro Dios. Es tiempo de conocer a Dios, mis hermanos. El tiempo se está acabando. Ya pronto viene el Señor Jesucristo. Y viene por su pueblo. Dice por su pueblo. Está hablando de propiedad. Dios, Jesucristo no es ladrón. Y Él no va a tomar algo que no le pertenece. ¿Escuché bien? Dios no toma lo que no le pertenece. Dios se va a llevar lo que le pertenece. Lo que es suyo. Lo que Él conoce y los que lo conocen a Él. Los que son suyos. Pero los que no son suyos, Dios no los va a tocar porque Dios no es ladrón. Y si lo que no es suyo, ahí lo va a dejar. De nosotros depende qué queremos ser. De los que conocemos a Dios y de los que Dios nos conoce, o simplemente queremos ser de los que aparentemente conocíamos a Dios, aparentemente servíamos a Dios,
pero dentro del corazón no le conocíamos. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestra manera de vivir nos va a dictaminar si nosotros conocemos a Dios o si no conocemos a Dios. No necesita que nadie le diga a usted mismo si usted conoce a Dios o no conoce a Dios. Usted mismo conoce su propia vida. Yo mismo me conozco y yo sé cuando algo no está bien en mí. Y yo sé que usted sabe también cuando algo no está bien en usted. La palabra de Dios dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si usted siente reprensión en su corazón por algo dentro de sí mismo, por su propia conciencia, pues escuche esa voz. A lo mejor hay algo que arreglar, porque también Dios lo mira todo lo que estamos haciendo. Gloria es el nombre de Jesús. Hay que escuchar y arreglarnos. Bueno, más bien dicho, dejar que Dios nos arregle, porque es Dios el que nos transforma, es Dios que nos arregla. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios los arregle? Yo necesito que Dios me arregle más. Yo sé que hay áreas en mi vida que Dios tiene que trabajar más, que Dios tiene que arreglar más, que Dios tiene que cambiar más en mí. Como decía Pablo, yo no es que lo haya alcanzado ya, pero yo prosigo la meta. Yo sigo corriendo, no me detengo. No es que ya terminé, no es que lo alcancé, sino que todavía continúo, porque Dios todavía sigue trabajando a través de mí. Hubo gente allá en Atenas que creyó al llamado de Dios a través del apóstol Pablo. ¿Será que ahora en esta tarde, habrá alguno acá que también escuche el llamado de Dios a través de su palabra y de comenzar a conocer a su Dios? Esa es la pregunta que Dios nos deja ahora. ¿Nos decidiremos a verdaderamente conocer al Dios del cual hablamos? Para que cuando Él venga nos lleve. Tenemos que conocer a Dios. Dios viene ya pronto por nosotros. Jesús ya viene por su iglesia. Lo hemos escuchado tanto. Conozcamos ese Jesús. No esperemos a conocerlo cuando sea demasiado tarde. No esperemos a conocer a aquel Dios que cuando dice algo lo cumple. Porque Dios dice que cuando venga, vendrá para dar el pago a cada uno según sus obras. No esperemos a conocer ahí a Dios entonces. Conozcámosle ahora. Conozcámoslo como el Dios de la misericordia, el cual todavía está experimentando la iglesia de Dios. Porque estamos todavía bajo la gracia del Señor. Pero viene un tiempo que la gracia llegará a su límite. Llega un tiempo donde aquella gracia tan preciosa que estamos disfrutando en este mismo instante se va a acabar. El Señor habrá llevado a su pueblo y esta tierra entrará en juicios. Y aquella gracia ya no estará. Conozcamos a Dios cuando es nuestro abogado y no le conozcamos como juez. Dios ahora está intercediendo por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Como el sumo sacerdote que es, dice la palabra de Dios, intercediendo constantemente delante del Padre. Yo me imagino cada vez que yo peco, Jesucristo le pide misericordia al Padre por mí. Padre, perdónalo, yo pequé, yo morí por Él, por sus pecados. Él me aceptó cada vez que yo fallo. Y ahí el Espíritu Santo, me imagino que en ese momento trata conmigo y me dice, tienes que arrepentirte, tienes que arreglarte, no estás bien. Y Dios en su misericordia tiene paciencia conmigo, voy a tener paciencia con Él. Le voy a dar chance para que se arrepienta. Por eso es que Jesucristo no ha venido. Como dice la palabra, no es que Él retarde su promesa, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero en esta tarde proceder al arrepentimiento de todas mis faltas y mis pecados. Yo quiero en esta tarde que Dios me ayude a conocerle más de lo que le he conocido hasta ahora. Que pueda decir, yo tengo un Dios que es real. Yo tengo un amigo que es fiel, un verdadero amigo, que no falla. Hasta ahora nunca me ha dejado.
He pasado necesidad, hasta ahora nunca me ha dejado. Yo sé que usted a lo mejor ha pasado necesidades y situaciones y nunca Dios lo ha dejado. Y lo ha ido conociendo. Y Dios quiere que le conozcamos más. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Mi alma alaba al que vive para siempre. Mi alma le glorifica. Bendito Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios. Mi alma le alaba. Bendito Jesús. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Que le conozcamos de ahora en adelante quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Que no solamente escuchemos quién es Jesucristo, sino que sepamos qué significa Jesucristo. ¿Qué significa el Salvador del mundo para nosotros? Póngase de pie en esta tarde, bendito Dios. Oh, bendito Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que reina. Oh, poderoso Jesús, en esta poderosa tarde, Padre. Oh, bendito Dios, le doy gracias, Señor amado. Le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Le doy gracias, Señor amado, porque usted es bueno y misericordioso, Padre. Porque les ha dado salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En esta hora, Señor amado, hemos recibido su palabra, Señor. Ayúdenos a tomarla en cuenta, Padre eterno. Yo personalmente, yo necesito conocerle más, bendito Dios. Yo necesito acercarme más y conocer quién verdaderamente es usted para mi vida, Señor amado. No solamente quiero hablar por lo que otros han hablado o han experimentado, Señor, sino que yo pueda conocer personalmente su ser, su espíritu, su esencia en mí. Bendito Dios. Bendiga a mis hermanos, Señor. Revélese de una manera especial a sus vidas, Padre eterno. Llene más sus mentes y sus corazones de su presencia. Padre, ayúdenos a caminar conforme a su palabra. Ayúdenos a vivir conforme a su palabra, bendito Dios. Ayúdenos, Señor amado, que en el altar de nuestro corazón haya una inscripción que diga que somos altar del Dios viviente, del Dios verdadero, de Jesucristo nuestro Salvador, del Espíritu Santo, Señor. Que ya no seamos, Señor, como en la antigüedad, idólatras. Quizás no de imágenes, pero de muchas cosas en nuestra vida, que muchas veces toman el lugar en nuestro corazón y le quitan su lugar a usted, Señor amado. Ayúdenos, Señor amado, a poder conocerle y ser conocidos por usted, Dios del cielo. Que para que cuando venga por mí y por mis hermanos, Señor, podamos ser levantados, bendito Dios, en esa nube y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, Señor, para que seamos de su propiedad, bendito Dios, que usted reconozca que somos suyos, Padre, que no seamos desconocidos delante de su presencia, sino que podamos entrar al reino de los cielos, Padre celestial. Que no vivamos solamente una costumbre y una religión, sino que verdaderamente vivamos una relación con su presencia. Que vivamos verdaderamente una relación, una comunión, que podamos llegar a ser como aquel varón Enoc, que fue llevado al cielo porque caminó con usted en amistad, en la relación correcta. No en enemistad por causa del pecado, sino en amistad por su gracia y su misericordia. Gracias le doy, Padre, por la vida de mis hermanos. Bendígalo de una manera especial, Padre, si alguno de ellos necesita sanidad, Padre. Así como tuvo misericordia de mi alma, de mi vida, Padre, cuando yo estaba afligido, cuando yo padecía, Señor amado. De la misma manera yo oro por estos hermanos, Señor amado, para que ponga su mano de poder y se glorifique, bendito Dios, para que sea sanando para alabanza de su nombre, para que ellos puedan declarar cuán grandes cosas ha hecho usted con ellos. Y cualquier otra necesidad, Padre, sea supliéndola conforme a su riqueza en gloria, Señor. Sea fortaleciéndolo, sea bendiciéndolo, sea reanimándolo, sea restaurándolo, sea llenándolo de su presencia, Padre. Nueva fuerza, nuevos ánimos, bendito Dios, pero que su pueblo camine firme, Señor amado, conforme a su palabra. Y que nunca olviden que tienen un Dios que nunca los abandona, que siempre está con ellos en las buenas y en las malas, Señor.
como lo ha estado conmigo, Señor, y lo ha estado con ellos también, bendito Jesús. Gracias le damos, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al que vive, bendito Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios. Cante una alabanza conmigo, bendito Jesús. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado, y aunque débil soy, yo estoy confiando, Señor, en ti. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado, y aunque débil soy, yo estoy confiando, Señor, en ti. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Tú nunca me has dejado, y aunque débil soy, yo estoy confiando, Señor, en ti. Gloria a Jesús, aleluya. Estamos confiando, Señor, estamos confiando, Padre. Oh, si seguimos llegando, Padre, porque todavía estamos confiando, bendito Dios. Todavía hay una esperanza en nuestra vida de que algo va a ser en nuestra vida, Señor. Todavía hay una esperanza de que algo va a ser en nuestra familia, Señor. Todavía una esperanza de que algo va a ser para nuestro favor por su gracia y su misericordia, bendito Dios. Por eso estamos aquí, porque todavía estamos confiando, Padre.